Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta reunión. Y este, pues el día de hoy vamos a escuchar un mensaje muy importante acerca de la fe. La palabra dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio es esto: arrepentimiento y fe. Entonces, durante todo este tiempo que hemos tenido la oportunidad de compartir, este, hemos pues hecho un énfasis acerca del verdadero evangelio. Hemos hablado acerca del engaño del pecado. Hemos hablado de la necesidad del arrepentimiento, lo que Jesús predicó, arrepentidos y creen en el evangelio, lo que predicó Juan el Bautista, lo que predicaron personas como el apóstol Pablo, como Pedro. Pero es el tema de la fe, pues es algo muy importante para poder cumplir con todo lo que Dios nos pide. No solamente es arrepentimiento, no solamente es reconocer nuestra vida de pecado, sino también tener una fe. Y bueno, la semana pasada, los que nos acompañaron, se dieron cuenta que al final eh, Arturo hizo una aportación de lo que él quería hablarnos, algo un poquito ahí de la fe. A mí en realidad me pareció muy bien lo que él estaba diciéndonos y en ese momento fue una forma espontánea, sin ponernos de acuerdo, pues que le invité que si nos podía ayudar a compartir en este domingo, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, la reunión en esta ocasión, pues nos va a compartir el hermano Arturo. Y por aquí, esto es nuevo para nosotros. Entonces, Aleida también nos va a ayudar ahí para transmitir. Entonces, pues a partir de este momento ya, Arturo, Aleida, aquí toman el control de de la reunión y gracias por haber aceptado la invitación, Arturo. Y pues esperamos que Dios nos hable a través del mensaje que preparaste, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias, hermano. Gracias. Primeramente quisiera agradecer a todas las personas que están conectados ahorita, los que se conectaron muy temprano. Nuestro deseo es que Dios les bendiga. Vamos a abordar un tema importantísimo, yo diría que indispensable, lo que es eh, cómo alcanzar el perdón de nuestros pecados, cómo alcanzar la reconciliación con Dios, cómo alcanzar la vida eterna. Y para esto, el tema que vamos a abordar es la fe. La fe son dos letras. Se puede decir que es una palabra muy cortita, pero que encierra grandes verdades, tan importantes que Jesús hizo un énfasis en estos textos que vamos a leer para que nos demos cuenta que solo a través de la fe podemos alcanzar esa bendición, esa salvación, esa vida eterna, esa reconciliación con Dios y el perdón de nuestros pecados. Vamos a leer unos textos en Lucas 18, 8. Lucas 18, 8. He escogido este versículo, aunque vamos a leer parte de este capítulo de Lucas 18, pero quisiera centrar la verdad de, de este tema en esto que mencionó Jesús en Lucas 8, 18. Dice, os digo que pronto les hará justicia. Y luego se hace una pregunta, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Yo he mencionado que esto es una pregunta retórica. Jesús sabía que en este tiempo iba a haber una gran escasez de fe.
no fácilmente la gente iba a tener esta fe por diferentes circunstancias, ¿verdad? Por problemas, puede ser, por incredulidad, por afanes, por el materialismo, por la maldad y por muchas otras circunstancias. La gente no tiene esta fe que Jesús quiere que tengamos para cuando Él venga. Una fe que nos haga estar de pie delante de Dios para cuando Él venga para recibirnos. Entonces, vamos a leer los versículos completos de Lucas 18, desde el 1 hasta el 8. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo voy a parafrasear un poco. Jesús les dio una referencia, una enseñanza, porque una parábola es un relato del cual nos quiere dar una enseñanza que nos quede muy claro lo que, lo que nos quiere decir. Y la otra verdad que podemos ver aquí es que hay una necesidad que oremos siempre y no desmayemos. No es una opción si queremos alcanzar esta fe. Hay una grande necesidad que tenemos que suplir y es la oración. Orar siempre y no desmayar. Continúo leyendo, dice, diciendo la enseñanza, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Por lo visto aquí, este juez ya tenía su fama de que era un juez malo, un juez injusto, porque dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Continuamos, dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y el juez no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo continuo me agote la paciencia. Y fíjense lo que dijo Jesús. Dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, pongan atención lo que dijo el juez injusto. Porque voy a hacer una comparación. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si se fijan ustedes, Jesús está haciendo una comparación de un juez que era injusto con un Dios que es justo. Y pregunta, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Porque claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Por eso les decía, oíd lo que hizo el juez. Dios definitivamente va a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, y no se va a tardar en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En estas últimas palabras es donde quisiera que nos centráramos. Va a haber una falta de fe en la tierra por las circunstancias que mencioné. Entonces, a pesar de que el tema que vamos a tratar hoy es la fe, que son dos letras nada más, muy sencillas, pero que encierran grandes verdades en esta palabra. Porque ya que solo por medio de la fe alcanzamos el perdón de Dios, solo por medio de la fe alcanzamos la salvación, solo por la fe alcanzamos la gracia de Dios, la justicia de Dios y por ende la vida eterna. Dicho de otra manera, de la fe depende nuestro futuro eterno. Por eso es importante el tema de la fe, pero también hay que saber,
hay que definir en quién vamos a depositar esa fe, porque hay gente que deposita su fe en una religión. Quizá están muy acomodados y creyendo que están en el camino correcto porque tienen una religión, porque cumplen con algunos mandamientos, con algunas tradiciones o inclusive con algunos dogmas que les dice su religión y pueden estar confiando en eso. Eso sería confiar en su religión. Otros confían, ponen su fe en que se creen buenas personas porque hacen buenas obras. Ayudan a personas, ayudan a gente, hacen obras buenas, inclusive se pueden guardar de algunas cosas y eso es bueno, pero eso no salva. La salvación es por medio de la fe, solamente. Sin fe, dice la palabra de Dios que es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, todo lo que hacemos, aunque parezca bueno o sea bueno, buenas obras, si no lo hacemos con fe, no podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sus buenas obras son buenas, pero las obras no salvan. El cristiano, el que camina con Dios, el que tiene fe en Dios, también hace buenas obras. Dicho de otra manera, las obras no salvan, pero los salvos sí obran, hacen cosas buenas. Y esas se agradan a Dios, ¿por qué? Porque esa diferencia, porque lo hacen con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Con esto quisiera yo animarlos a que no se conformen, a que ya han cambiado poquito, a que ya han entendido en la palabra de Dios algunas cosas, en algunas enseñanzas les ha quedado tan claro que Dios lo que quiere es que ninguno se pierda. Entonces, para que no nos equivoquemos, solo es a través de la fe que no nos vamos a perder. Solo en Jesús hay perdón de pecados y los podemos alcanzar el perdón si depositamos nuestra confianza en Él, no en la religión, no en lo que conocemos, no en las buenas obras tampoco, sino que tengamos toda nuestra confianza en Él, una fe absoluta y total en su poder, en su justicia, en su sabiduría, en su buena voluntad, en su misericordia, reconociéndolo que Él es el Salvador del mundo y queremos que sea nuestro Salvador, como mucha gente que han reconocido a Jesús como Salvador, pero luego vemos que algunos continúan en desobediencias, en malas actitudes, porque falta algo más. No solo es reconocerlo como Salvador, hay que reconocerlo como Señor, como Dios, a quien le debemos respeto, a quien le debemos reverencia, a quien le debemos obediencia, y la fe que tenemos en Él, en su carácter, en su bondad, nos lleva a obedecerle con gusto, a servirle con gusto, a hacer las obras con gusto, las buenas obras, y todo es por medio de la fe. Vamos a ver unos ejemplos de cómo la fe salvó a algunas personas. Hay muchísimos ejemplos, pero vamos a ver unos en Lucas 5:20. En Lucas 5:20 dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos. Esto estaba sucediendo en una ocasión en algún lugar donde estaba Jesús en una casa y la casa estaba muy llena, él estaba predicando y ya no cabía gente. Entonces unos jóvenes llevaron ahí un paralítico y lo acomodaron, lo subieron por el techo y lo pusieron delante de Jesús. Y Jesús volteó y los vio que tenían fe. Entonces le dijo al paralítico,
tus pecados te son perdonados. ¿Por qué le perdonó los pecados Jesús? Porque vio la fe de ellos. Entonces pueden ver, la fe mueve el corazón de Dios. Si tenemos fe creyendo que Él nos puede perdonar, esa fe, esa confianza que tenemos en que Él nos puede perdonar, mueve el corazón de Dios para que seamos perdonados. La fe es indispensable para estar cerca de Dios. En Lucas 7:38 dice, perdón, 7:48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahí también una mujer que se acercó a Jesús creyendo que Él es Dios, le dijo, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ella, fue las palabras que le dijo Jesús. Otro ejemplo en Lucas 8:48 dice, y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estos versículos los mencionó el hermano Santiago el domingo pasado y en otras ocasiones, en donde una mujer que tenía una enfermedad, ella quería, ya había gastado todo lo que tenía y no había podido ser sanada. Entonces, por ahí se acerca entre la multitud que apretaban a Jesús y ella va y toca el borde de su manto, porque decía ella, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. O sea, ella tenía fe en que Jesús la podía sanar. Entonces, cuando toca el borde de Jesús, la enfermedad desapareció y Jesús comienza a preguntar, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, ves que la multitud te aprieta y tú preguntas quién me ha tocado. Jesús dijo, es que ha salido poder de mí. Y entonces la mujer, temblando, se acercó y dijo, yo te he tocado. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si se fijan, la fe que tuvo en él, en Jesús, hizo que ella fuera perdonada de sus pecados, alcanzara la salvación y Jesús le dijo, ve en paz. Entonces vemos que la fe es lo mejor que podemos adquirir para, para ser cristianos. Creo que lo único que necesitamos para ser cristianos, para ser hijos de Dios, es tener fe en Él. ¿Qué dijo Jesús acerca de tener fe en Él? Porque tener fe en Jesús no es lo que yo piense, ni es lo que yo diga, ni tampoco es lo que diga alguna religión, alguna denominación, o lo que diga alguna persona, por muy culto que sea, por muy conocedor de la Biblia que sea. Si no va de acuerdo a lo que Jesús enseñó, no debemos de pensar de esa manera, sino debemos apoyarnos en lo que Jesús dijo, en lo que Jesús quiso transmitir cuando habló de la fe. Y para esto vamos a ver cuál es la condición del que no cree, cuál es la condición de la persona que no tiene fe, para poder entender lo que Cristo quiso decir cuando habló de la fe y del perdón de los pecados. ¿Por qué lo dijo? En Juan 3, 18 y 19, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si se fijan, esta es la condición de la persona que no tiene fe, de la persona que no cree en Jesús. Si no cree en Jesús, ya es condenado, Él lo dijo. No lo dice la religión, no lo digo yo. Jesús dijo que el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condición del hombre. En otro capítulo de Juan 6:47 vemos otro aspecto de la condición de la persona que no cree. Dice Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Lo contrario es el que no cree en mí ya es condenado, como lo leímos ahorita. Otro versículo, otro pasaje en Juan 6:51. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo, el que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, no morirá jamás. En Juan 8:12, otro versículo, otro capítulo, Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si se fijan, la persona que no tiene fe anda en tinieblas, no ha recibido la luz de Jesús y anda en tinieblas. O sea, ¿qué es andar en tinieblas? No sabe a dónde va, no sabe a dónde se dirige. Puede ir caminando y como a tientas, pero realmente no sabe a dónde va. Pero si cree en Jesús, tendrá la luz de la vida. Otro, otro pasaje más en Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Hay un camino que podemos seguir a través de la fe, que es Jesús. Él dice que Él es la puerta y que el que por Él entra será salvo. ¿Cómo alcanzamos la salvación? Teniendo fe en que Jesús es la puerta. En otra parte dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la fe que debemos de ejercer en Jesús y no en ninguna otra cosa. Juan 11:26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Qué bonito pasaje, ¿eh? Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Eso lo dijo Jesús y luego le pregunta a la persona que se lo estaba diciendo, ¿crees esto? Esta pregunta nos la puede estar haciendo Dios también. Él dice que si creemos en Él, no vamos a morir eternamente. ¿Realmente lo creemos o nos falta fe? Entonces sí se dan cuenta que es indispensable tener fe. Es indispensable tener esa confianza en todo lo que Jesús dijo. Juan 11:25, un versículo antes le dijo, Jesús, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí podemos ver y entender, por medio de la fe, que después de esta vida hay otra vida. Cuando Jesús estaba en la cruz, había dos ladrones, uno a su izquierda, otro a su derecha. Y le insultaban y le injuriaban. Y después de unas horas, uno de los ladrones vio que Jesús no renegaba, no abría su boca, no se quejaba. Y lo reconoció como Dios. Le dijo, Señor,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí le reconoció, tuvo fe en él, y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, después de esta vida, hay la vida eterna, la vida para siempre, la vida con Dios, la vida con Jesús. Aunque estemos muertos, vamos a vivir. La muerte solo es un paso para llegar a nuestro Salvador, para llegar a nuestra morada que Jesús ha preparado para nosotros. Lo creemos, para eso se ocupa la fe. ¿Y cómo vamos a fundar la fe en algo que no conocemos? Bueno, Jesús nos dejó algunas señas que mencionaba yo el domingo pasado, en donde él dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo vamos a llegar a ese lugar? No quite su mirada del lugar donde va. Cuando usted va a algún lugar, usted ya lo trae en mente y ahí lo trae, y usted va encaminado a ese lugar. Bueno, puestos los ojos en Jesús, es como debemos de andar por este mundo. Nosotros tenemos puestos los ojos en Él y no nos vamos a desviar ni a derecha ni a izquierda. Y va a haber situaciones en la que va a haber problemas. Pero si no quitamos nuestros ojos de Jesús, vamos a llegar a encontrarnos con Él. Vamos a librar todas estas cosas que se presenten. ¿Por qué? Porque le creemos a Jesús. Él dijo que puestos los ojos en Él, pues los vamos a poner en Él. ¿Pero cómo? A través de la fe. A través de que lo conocemos, que todo lo que ha prometido se ha cumplido. Todo lo que Él promete se cumple. Su buena voluntad la hemos visto en nuestra vida, cómo tenemos vida, tenemos salud, tenemos un techo donde vivir, tenemos un trabajo, tenemos muchas bendiciones. Pero ¿realmente creemos que todo eso viene aparte de Dios? ¿O creemos que lo hemos logrado por nuestros esfuerzos, por nuestro conocimiento, por nuestra sabiduría, si es que la tenemos? Definitivamente no. Tenemos que tener esta fe y darnos cuenta que Jesús es el que nos ha proveído todo esto. Dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno viene de Dios. En el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 21:6 y 7, dice, estaba Juan escuchando ahí al ángel de Dios, dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega. El ángel de Dios es Jesús, Dios, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hoy, qué padre esto, qué bonito esta lectura, qué bonita esta promesa. Pero ¿cómo la puedo yo adquirir, hacerla mía? A través de la fe, creyendo que Jesús la dejó escrita para guiarme por este camino. ¿Qué es la fe? En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza, la seguridad de lo que estamos esperando, la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos, aunque no vemos a Dios, aunque no vemos el cielo, aunque no vemos la eternidad, estamos convencidos de que es verdad. Y por eso vivimos por fe, convencidos y seguros de que lo que Jesús dijo es verdad. En este versículo, si leyéramos un poquito más, en el capítulo anterior, está, está mencionando, eh, está mencionando en la palabra de Dios una enseñanza en donde la gente iba a estar con dudas, iba a estar eh, divagando en sus pensamientos,
Y por eso les reafirma, la fe es la certeza. Si andan con duda, no hay esa certeza. Si andan claudicando en los pensamientos, no hay la convicción de que realmente este es el camino. Por eso si una persona no tiene fe, pues esa persona no está esperando nada, no tiene ninguna seguridad, ninguna certeza de que va a suceder lo que la Biblia dice. No está convencido porque pues nunca lo ha visto. Le hablan del cielo y pues entiende algo, pero no lo que es el cielo que Jesús prometió. Si le hablan del infierno, pues mucha gente conoce el infierno. Algunos dicen que no existe, que no puede ser, que un Dios tan bueno mande a sus hijos al infierno. Pero Jesús lo dijo, que, que hay gente que no obedece la palabra de Dios y está preparado el castigo eterno para esas personas. Si le hablan de resurrección, no puede entender qué es resurrección. O sea, quizá nosotros entendamos un poquito más que otros, pero realmente mucha gente no entiende cómo que la resurrección. O sea, te mueres y luego cómo vas a volver a, a vivir. Había un fariseo que era principal de los fariseos, era alguien conocedor de la Biblia, se llamaba Nicodemo. Él vino a Jesús de noche y se acercó a él y dijo: Señor, sabemos que vienes de parte de Dios, porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. O sea, tenía cierta fe, pero Jesús le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, todo ese conocimiento, dicho en otras palabras, todo ese conocimiento que tienes no te sirve. Debes de nacer de nuevo. Y no entendía Nicodemo, le dijo: ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Será que voy a entrar al vientre de mi madre nuevamente y nacer? Y le dice Jesús: ¿eres tu maestro Israel y no entiendes esto? O sea, si ustedes se fijan, hay gente que tiene cierto conocimiento, pero eso no es fe. La palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia de esa fe? Pues los demonios no obedecen a Dios. Bueno, hay mucha gente que dice creer en Dios, pero no lo obedece. Yo diría que está al mismo nivel que los demonios. Simple y sencillamente creen en su mente, pero no obedecen a Dios. Entonces no creen realmente. Creo que hasta los demonios creen más y no le obedecen. Entonces, ¿por qué no entiende la gente cuando se le habla de la eternidad? ¿Por qué no entienden las personas cuando se habla de la segunda venida? Jesús dijo que iba a volver por su pueblo, que iba a venir por todos aquellos que creyeron en él. Pues porque nunca ha pasado, es lo que piensan, nunca ha pasado, pero va a pasar. Jesús lo dijo. Algunos no lo creen porque tienen una medida de fe de que lo que les enseñaron cuando eran chicos, que les hablaron de Dios, entonces tienen una ligera idea de Dios. Quizá existe, quizá no exista, tienen duda. Otros creen poquito porque así los educaron. Otros creen algunas cosas que han aprendido en la religión, pero ¿cuántas personas van a la religión? Son millones y millones de personas y la gran mayoría no tiene fe. ¿Por qué? Porque siguen la religión, siguen tradiciones o costumbres de acuerdo a lo que ellos piensan. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Entonces, no nos vamos a envolver en lo que nosotros pensamos, sino en lo que Dios dejó escrito en su palabra. Hacer cosas buenas es bueno, pero no es fe, porque no nos lleva a Dios. Cuando pedimos a Dios, debemos de pedir con fe. Esa es otra señal para que nosotros tengamos fe. Otra señal que Jesús dejó, dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
¿Cómo podemos conocer a Jesús? A través de la Escritura. Usted lea la Biblia y lo va a conocer. Va a conocer el carácter de Dios, va a conocer cómo trata Dios con el pecado, va a conocer las promesas de Dios, va a conocer el propósito que tiene Dios para usted, para que tenga un propósito de vida, que lo sepa. Otra señal, otra señal es, dijo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjese bien, la fe viene por el oír. Al estar usted escuchando estas enseñanzas, al estar escuchando la palabra de Dios, usted va a ir adquiriendo fe, usted va a ir conociendo a Dios. ¿Por qué Jesús relacionó en este pasaje que leímos de la viuda, por qué relacionó la oración con la fe? ¿Ok? Porque si usted se acerca a Dios, es necesario que tenga fe. Y cuando se acerca a Dios, cuando usted ora, le va conociendo. Mire, le voy a poner un ejemplo. Usted tiene un vecino que, que usted lo ve, pero no sabe cómo se llama. Entonces algún día se acerca con él y platica tantito con él y luego resulta que ya sabe cómo se llama. Quizás se llame Juan. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Entonces, usted ya conoce algo de su vecino, sabe que se llama Juan. Usted lo busca otra ocasión y comienza a platicar con él y luego se da cuenta que es una persona casada, tiene esposa, perdón, tiene hijos. Usted ya conoció un poquito más de él. Vuelve a platicar con él y le platica cosas de él. Entonces usted ya sabe que es una persona que trabaja, es una persona que se esfuerza, es una persona responsable. Usted sigue platicando con él en otras ocasiones y se da cuenta que, oye, esa persona es responsable, es muy amable, muy atento, muy congruente con lo que dice. Usted lo comienza a admirar porque esa persona, oye, pues yo no sabía que mi vecino era así, es muy buena onda, como dicen. Bueno, cuando usted ora, usted se está acercando a Jesús, usted se está acercando a Dios, usted platica con Él, usted lo está conociendo su carácter, está conociendo su persona, porque el orar no es un simple intercambio de palabras, no. Dios se está dando a conocer a usted en la oración. Usted lo va a conocer cada día más. Por eso aquí hizo el énfasis Jesús, dijo, de la grande necesidad de orar siempre. Si usted ora todos los domingos, qué bueno. Pero si ora todos los días, qué mejor. Usted va a conocer a Dios, va a avanzar en la fe, va a ir adquiriendo más fe en Jesús. La oración es nuestra respuesta a Dios. La oración es cómo respondemos a Dios por lo que Él nos está hablando. Si creemos en la palabra de Dios, ¿cómo respondemos? O sea, Dios nos está hablando a través de la enseñanza, a través de la escritura, o como dice en, en Santiago, dice, creo que en Santiago, perdón si me equivoco, pero en una parte de la escritura en Santiago, en Hebreos, dice, Dios, creo que es en Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, pero hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús nos habla día con día, de muchas formas y de muchas maneras. ¿Cómo? A través de circunstancias que vivimos, a través de otra persona, a través de la lectura de la Biblia, a través de estas reuniones cristianas verdaderas. Nos habla de muchas maneras. ¿Cómo respondemos nosotros a ese llamado? ¿Cómo respondemos a estas tantas veces que Jesús nos habla? La oración así es como se lo menciono. Usted va conociendo a Jesús
cada día. El juntarnos ahorita es un acto de fe. Es un acto de fe porque usted puede ir a una iglesia donde hay cientos de personas. Usted puede ir a un lugar muy elegante, a un lugar muy grande y estar muy cómodamente sentado y escuchando lo que ahí se hable. Y yo veo como un acto de fe el que se junte con un grupito de 10 15 personas. Dios lo ve también. Es un acto de fe. Usted ha entendido en este sencillo grupo cosas y verdades muy importantes que le han hecho reflexionar y que le han hecho pensar diferente. A través de estas enseñanzas, usted ha ido adquiriendo fe. Comentó el domingo pasado, Simón dijo cultivar la fe. A través de esas enseñanzas estamos cultivando nuestra fe, estamos adquiriendo un conocimiento acerca de Jesús, pero Jesús está esperando una respuesta de parte nuestra, de parte de usted. En una ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos, estaban pasando por una situación en la que los discípulos no pudieron sanar a una persona, a una persona mudo que era atormentado por un demonio y no lo pudieron sanar. Entonces fueron con Jesús, el padre del niño, y le dijo, Señor, vine a ti y traje a tus discípulos, a mi hijo que es atormentado por un demonio, que lo quiere matar, lo avienta al fuego, lo avienta al agua. Ayúdanos. Vea la angustia de un padre por su hijo. Ayúdanos, Señor. ¿Puedes ayudarnos? Jesús le dijo, ¿puedes creer? Y le dijo, el padre del niño le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Puede ser normal que de repente vengan dudas a nuestra mente, pero tenemos una ayuda en Jesús. Ayuda mi incredulidad, le dijo el padre. Entonces el niño sanó, quedó libre. Jesús reprendió al espíritu malo y el niño quedó libre, quedó como muerto. Dice la Biblia que Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y lo entregó al Padre. O sea, Jesús puede hacer cualquier cosa si puedes creer. Jesús, cuando el Padre dijo que si podía ayudarlo, Jesús le dijo, ¿puedes creer? Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces, vamos a que nuestra fe no haya duda. Y si hay una sombra de duda, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame mi incredulidad. Quiero cambiar, quiero ser cristiano, quiero obedecerte, quiero vivir para ti. Pero de repente me vienen dudas, a lo mejor no voy a poder, a lo mejor voy a fallar. Pues lo más seguro es que falle, de repente puede fallar, pero tenemos a Jesús que nos puede levantar. Si usted se tropieza, ahí está Jesús para levantarlo, como levantó al joven este. ¿Qué le dijo a sus discípulos Jesús cuando estaban pasando por esta situación? Porque yo quisiera que usted lo vea, que esto mismo Jesús se lo puede estar diciendo a usted. Jesús le dijo a sus discípulos cuando pasaron por esa situación, les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Cuando Jesús está diciendo esto, ¿en qué tono lo estaría diciendo? Lo estaría diciendo así de esta manera, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? O estaría exclamando, como viene ahí en la Biblia, con signos de admiración, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros?
porque ya habían visto sus milagros, ya habían visto su carácter, ya habían visto su poder, ya habían visto cuál era su forma de hacer las cosas, que se esforzaba por hacer el bien a la gente. Y dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Los tachó de incrédulos, de incrédulos. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Estaría actuando Jesús cuando les dijo eso? ¿Estaría poniendo ese énfasis nada más porque sí? Realmente él sabía que no creían plenamente, no estaba dramatizando. ¿Por qué les dice esto Jesús? Piense tantito en el tono que se lo haya dicho. ¿Cree usted que Jesús estaba indignado? ¿O por qué lo hizo de esa manera? ¿Nada más por dramatizar? ¿O realmente había una indignación en él? O lo que es peor, una frustración. ¿Qué es una frustración? Es un desánimo que viene por ver que todo lo que hemos hecho, todo lo que, en este caso, lo que Jesús había hecho en los discípulos, todo lo que les había enseñado, no había logrado el propósito todavía en ellos. Una frustración que le hace decir, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Qué es lo que pasa con las personas que escuchan la palabra, entienden la palabra, saben que es la verdad y no se deciden por reconocer a Jesús como su Dios, que no se deciden a arrepentirse de una vez por sus pecados, de una vez y para siempre? O sea, me arrepiento de lo que hice ahorita, pero luego siguen en lo mismo. ¿Por qué no toma la decisión de arrepentirse de una vez y para siempre y creer en Jesús? Ese es el mensaje de Dios. Arrepiéntete y cree y serás salvo y no morirás eternamente. ¿Crees esto? Este llamado es para usted, pero ¿hasta cuándo? ¿Sí entiende el mensaje? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo les he de estar hablando? ¿Hasta cuándo he de soportar su incredulidad? El producir frustración en una persona es no permitirle a esa persona que cumpla su propósito, su objetivo en nosotros. Y eso es lo que hace la persona que escucha la palabra y no atiende al llamado de Dios. Yo le preguntaría, ¿está usted haciendo esto? Si lo está entendiendo, usted tiene que tomar una decisión. Yo no lo estoy invitando a una religión, no lo estoy invitando a que se vuelva a Jesús de todo su corazón y crea en Él y confíe en Él plenamente, totalmente. Dios lo llama una vez, otra vez y otra vez, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a decidirse? La fe no es forzar a una persona a que crea, no. Yo no lo quiero forzar a que crea porque no se puede. La fe es también un acto de decisión de la persona. Yo me decido a creer, como dijo, como dijo el padre del niño este enfermo, creo, ayuda mi incredulidad, pero creo. Cuando usted cree, entonces usted va a dejar de defraudar a Jesús de todo lo que ha hecho por usted, lo va a dejar de defraudar. ¿Cuándo tiene usted que hacer eso? ¿El próximo domingo? ¿O mañana? ¿O hoy en la noche? ¿O cuándo? La palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. Usted ya no camine más allá, sin Dios, indeciso.
con incredulidad, con dudas. Ya no camine más allá. El día de salvación es hoy. ¿Cuándo se puede usted decidir a entregar su vida a Jesús, a creer plenamente en Él, para alcanzar el perdón de sus pecados, para alcanzar la reconciliación con Dios? Es hoy. Hoy es el día de salvación. Ni un día más sin Dios. Ni un paso más. Si usted decide, voy a creer, hoy es el día que me voy a arrepentir de todos mis pecados y voy a creer en Jesús y voy a confiar en Él y le voy a seguir, el día es hoy. El momento es hoy. Para alcanzar la gracia de Dios usted necesita depositar toda su fe en Jesús y crea que le hay. Dios, la gracia de Dios se recibe por fe para salvación. Pues muchas gracias por el mensaje, hermano. Y no hay mucho que agregar. Lo único es que Jesús es digno de que le creamos. Amén. Todos y cada uno de nosotros experimentamos que a diario en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones humanas, llámese con familia, con amigos, compañeros de trabajo, expresamos algo y es agradable cuando se nos cree y es muy triste y es muy decepcionante cuando no se nos cree. Eso lo experimentamos a diario. Si tú le das un consejo a tu hijo, le das una instrucción por su bien y no te cree y te tacha de anticuado, te tacha de, de que no sabes que son otros tiempos, te da tristeza, ¿verdad? Entonces Jesús es digno de que le creamos. Jesús es digno de que confiemos en Él. Este, Jesús es digno de que le agrademos con una fe sincera. Y pues este tema es, como lo mencionamos desde la semana pasada y hoy al inicio, es un tema muy importante porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, lo único que es posible es desagradarlo. Lo único que es posible es este, ampliar la barrera, la división entre Dios y los hombres. Entonces, creo que lo que yo pude entender desde un principio es eh, que nos acerquemos a Él, que oremos. Orar es platicar, es hablar con Dios. Y, y tenemos muchas necesidades, cada quien en lo personal. Pero yo quisiera invitar a que se viera como necesidad principal la salvación del alma. Podemos tener necesidades económicas, podemos tener necesidades de resolución de problemas personales, podemos tener necesidades de sanidades en nuestro cuerpo, pero prepararnos para lo eterno, este, que pueda ser tu motivo de orar, de hablar con Dios y de creerle. Gracias, Arturo, por habernos compartido esta palabra.